En la actividad de hoy, sí, queremos crear un elemento que está hecho de piezas repetidas, ¿sí? Y las dos piezas que se repiten son una palanca y un eje, estos que están aquí, ¿sí? Este es un plano que les acabo de subir al aula, ¿sí? Y lo que necesito hacer, ¿sí? Es crear estas piezas a partir de estos planos, ¿no? En SolidWorks, vamos a crear un documento nuevo, ¿sí? Voy a crear una pieza, no un ensamble, ni un dibujo, voy a crear una pieza, ¿sí? Part. Y ahorita lo vamos a ver, crearlo en el otro programa, Sabina, ¿sí? Para tener las dos opciones. Y vamos a, ¿sí? Crear un dibujo, ¿sí? En SolidWorks, les voy a platicar tantito, la lógica de trabajo, ¿sí? Para empezar como a modelar un objeto, ¿sí? Primero se tiene que tener un dibujo, como en cualquier otro programa. Para poder hacer otra operación, tenemos que tener un dibujo. Después del dibujo, ¿sí? Los voy a poner aquí como la lógica. Ujú. Estas son mis notas de clase, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Primer paso, ¿sí? Crear un sketch. Sketch lo entendemos como dibujo, ¿sí? En 2D, ¿sí? También puede ser en 3D, pero ahorita vamos a centrarnos en el 2D. Después de crear el dibujo, ¿sí? Ese dibujo no automáticamente lo vamos a convertir en un sólido. El segundo paso, ¿sí? Es relacionar, ¿sí? Nuestro dibujo y definirlo. Esto está raro, ¿sí? Para que suene más simple, lo que tenemos que hacer con nuestro dibujo es, ¿sí? Acotar y definir nuestro dibujo más bien. Acotar y definir nuestro dibujo. Nos referimos a esto con, por ejemplo, medidas, agregar medidas, ¿sí? Relaciones y orientación. Por ejemplo, si tú lo quieres hacer que tenga cierta medida el dibujo, agregas cotas. Si tú quieres hacer que el dibujo esté perfectamente orientado en el plano XYZ, ¿sí? Lo tienes que orientar con líneas de referencia o con medidas también. Y si tu dibujo tiene líneas horizontales, verticales, tangentes, ¿sí? Este, o paralelas, ¿sí? Eso lo tienes que agregar al sketch, ¿sí? Pues aquí le podemos poner, ¿sí? Horizontalidad, ¿sí? Paralelo, cotas, etcétera, ¿sí? Creo que se entiende un poquito, ¿no? Esto. Posteriormente, ya que está definido, ¿sí? Que está acotado y definido tu dibujo, que vamos a ponerle dibujo, ¿sí? Vamos a crear una operación. ¿Qué entendemos por operación? Por ejemplo, extruir, ¿sí? Por ejemplo, cortar, esa es otra operación. Por ejemplo, crear una superficie, etcétera, ¿no? A eso nos referimos con operaciones, ¿sí? Que en inglés a operaciones le dicen feature. Feature, creo que así se escribe. Aquí en SolidWorks. Mm. Aquí está. ¿Mande? No, sí, le iba a decir que estaba re padre. Sí, Excel, Es, exacto. Feature, creo ¿verdad? que me habías cobrado
Una U, creo. Sí. Ferature. Tienes razón. Future. Feature, ajá. Que parece como future, pero es totalmente diferente, ¿no? Sí, Eso es como de futuro. característica o participación o con, ¿sí? Como cuando Ok. hay una Un fit. persona que está, un artista que está participando con otro, le ponen ahí FT, ¿sí han visto? Que dice Sí. Maluma, con Fit. featuring, con lo que Valentina sea, ¿no? Elizalde. Ándale, con Valentina Elizalde, participando con, ¿sí? Eso Ujú. se refiere la FT feature, ¿sí? Y aquí feature se refiere a operaciones, ¿sí? Sí, como Ok. característica. De hecho, feature es como caracterizando, ¿sí? Por Ok. eso le ponen featuring, caracterizando con tal artista, ¿no? Pero aquí es como característica de un comando, por ejemplo, una extrusión, una revolución, ¿sí? Muy bien. Ya que hacemos nuestra, ¿sí? Perdón, me salté un paso, qué tonto, ¿sí? Hay un paso súper importante que me salté. Este es el 4, este es el 3, este es el 2, de hecho. ¿Cuál creen que es el uno? Bocetar, o sea, tener la idea. No, bueno, sí, obviamente ese es el cero, ¿no? Pero antes de crear tu sketch, ¿sí? Seleccionar plano, ¿sí? Por ejemplo, si quieres hacer el dibujo en top, front, etcétera, ¿no? Sí. Primero seleccionas el plano o cara, ¿sí? O cara. Por ejemplo, la cara de una pieza, ¿no? Una pieza que ya tengas extruida, ¿sí? O una pieza que sea el techo de una casa, ¿sí? La pared de una pieza, seleccionas esa cara. Entonces, primero es seleccionar plano o cara. Después, en esa cara, crear un dibujo, ¿sí? Después, definir y acotar tu dibujo, ¿sí? Y después, sí, vamos a ponerlo aquí para que sea más. Les voy a pasar este. Ustedes hagan sus propias notas también para que las tengan por ahí. Son eso, como. Sí, acotan el dibujo, lo definen, ¿sí? Hasta que el dibujo esté 100% definido. 100% definido, ahorita les voy a explicar cómo funciona, ¿sí? Y definir 100% nuestro dibujo, ¿sí? Ya después se hace una operación, ¿sí? Y en resumen, ese es como los 4 pasos que tienes que seguir para crear una figura en SolidWorks. Entonces, el plano, ¿sí? Top, front, etcétera, ¿sí? O una cara se hace para poder hacer un dibujo. Si no tienes eh, seleccionado una cara o un plano, no puedes hacer un dibujo, ¿no? Entonces les voy a explicar aquí en el programa cómo funciona esto, ¿no? Tengo, ¿sí? Aquí mi comando de extrusión, pero también tengo aquí abajo, ¿sí? En mis pestañas, ¿sí? Mis comandos de cotas, ¿observan? ¿Sí? De cotas, perdón, de dibujos, ¿sí? Sketch. Todos estos comandos son para hacer lo que ustedes ya conocen como círculos, rectángulos, elipses, ¿no? Líneas rectas. Estos están, aunque se ven poquitos, ¿sí? Se puede hacer cualquier cosa con estos comandos de dibujo, ¿sí? Polígonos, fillets. Hay comandos que están en gris. ¿Por qué están en gris? Porque no puedes usarlos hasta que no tengas, por ejemplo, un dibujo o una curva, ¿no? Por ejemplo, el trim no sirve porque todavía no tengo ningún dibujo.
Offset no sirve porque todavía no tengo, ¿sí? Ninguna línea a cual hacerle un offset, ¿sí? Mirror igual move. Todo lo que está en gris no va a servir. Acá muchos, yo vi por ahí en internet que decían, como estos porque están en gris, ¿no? Sí, solo estos dos están en azul. Bueno, porque como no tienes ningún dibujo todavía, tampoco puedes hacer ninguna de estas operaciones. No puedes hacer un loft, un sweep, no puedes cortar, mucho menos puedes cortar algo si no tienes nada que cortar, ¿sí? No puedes hacer el fillet a nada si no tienes algo a que hacerle el fillet, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos sí están activos, los primeros dos que sería el extrude y el revolve, porque cuando seleccionas uno de estos dos, automáticamente, si no tienes un dibujo, te pide como que selecciones un plano para hacer un dibujo. Entonces, digamos que con estos puedes al mismo tiempo hacer el dibujo, ¿sí? Lo voy a hacer de las dos formas para que identifiquen una y otra. Por ejemplo, si yo me voy a la pestaña de dibujo, ¿sí? Y le digo que quiero crear un nuevo dibujo, yo puedo hacer el círculo, ¿sí? Y entiende SolidWorks que quiero un dibujo, ¿no? O puedo darle clic a esta pestaña que dice Create a new sketch or edit an existing sketch, ¿sí? Crea un sketch o edita uno que ya tengas, ¿sí? Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Cuando le doy un clic, digamos que al círculo, ¿sí? Que es como crear un dibujo nuevo, ¿sí? Si ustedes se fijan, se pone resaltada este icono que dice Sketch, ¿sí? Me pregunta el programa aquí abajo, ¿sí? Del lado izquierdo me pregunta, selecciona un plano donde quieres crear, ¿sí? El círculo, la entidad, ¿sí? Y te da para elegir los tres planos que tenemos, ¿se fijan? Entonces yo digo, bueno, lo voy a crear en top, selecciono top, ¿sí? Y automáticamente ya estoy adentro de mi comando círculo, ¿observan? Ya estoy en las opciones círculo y ya puedo crear un círculo. Se va a crear en la vista top, ¿se fijan? Voy a crear otro. Hasta que no le des escape, no dejas de crear estos elementos, ¿se fijan? ¿Sí? Le voy a dar escape. Y mis círculos, de cierto modo, están, ¿sí? Orientados en mi vista top, ¿sí? ¿Cómo sé qué es la vista top? Bueno, yo les platiqué por ahí que teníamos comandos, control 1, control 2, control 3, que te colocaban las vistas de SolidWorks. Y también tengo aquí arriba, ¿sí? Mi comando de orientación de vistas, ¿sí? Aquí en la parte superior, donde te pone todas las vistas más comunes. Por ejemplo, ¿sí? Front y top. Si te pones en top, control 5, observan, te pones de frente a los círculos, observan, ¿sí? Aquí yo ya estoy haciendo mis círculos, ¿no? Entonces si me pongo con control 5, sí, me pongo en la vista top, ¿sí? Voy a cancelar estos círculos, ¿sí? Me voy a retractar, ¿sí? Me voy a dar del lado derecho, ¿sí? Voy a decir que ya no quiero crear nada, cancelo. Me dice, ¿seguro que quieres cancelar? Le voy a decir que sí quiero cancelar, ¿no? Y ya no tengo mis círculos. Ahora, quiero que, para que sea un poquito más fácil de entender, por ejemplo, nada más por esta vez, vamos a colocar, no a colocar, sino a hacer visibles nuestros planos. Nuestros tres planos más comunes son front, top and right, ¿sí? Si yo le pongo un clic derecho aquí a donde dice top o selecciono el plano que está a la izquierda de top, ¿sí? Voy a darme cuenta que sale un ojo, ¿sí? Que todo lo ve. Ese ojo, si lo presiono, ¿sí? Se va a poner en azul, remarcado en azul mi top plane, ¿observan? ¿Sí? Quiere decir que ya va a estar visible mi top plane. Si le pongo control 7, me voy a poner en mi vista isométrico, ¿observan? ¿Sí? Control 7 isométrico.
Si lo mismo hago, por ejemplo, con right y le pongo el ojo, ¿sí? El plano right va a ser siempre visible. ¿Observan? ¿Sí? Control 7. Con el botón de en medio, recuerdan que giran. ¿Eh? Y con el paneo es control más el botón de en medio hacen el paneo, ¿no? Entonces solo control, botón de en medio o puro botón de en medio, ¿no? El zoom pues se hace ya sea con la bolita del mouse, así con el scroll, o dejando apretado Shift, ¿sí? Más el botón de en medio del mouse, ¿sí? Shift. También con Z, acuérdense que lo vimos por aquí, ¿no? La tecla Z también sirve para hacer zoom. Y Shift más Z sirve para hacer zoom hacia adentro o zoom hacia afuera Z, ¿sí? Esos son los comandos que estamos viendo ahorita en la clase, ¿no? F es para panear, ¿sí? Si estás perdido en el espacio y aprietas F, te centras, ¿no? Entonces, otra forma de hacer el sketch es directamente con mi comando que está aquí, que dice sketch, y este comando va a hacer lo mismo, ¿sí? Te va a pedir que selecciones un plano, ¿no? Yo voy a seleccionar top otra vez, te pone de frente a top, ¿sí? Y empieza a hacer tus círculos. ¿Observan? Cuando ya hayas acabado los círculos, de hecho, esto me lo preguntan muy seguido, puedes dibujar aunque estés como como en isométrico, etcétera, sí, sí puedes seguir dibujando, ¿observas? Sí, puedes seguir dibujando, no hay problema, ¿no? Siempre y cuando estés dentro del sketch, no importa en qué vista estés, ¿sí? Incluso de lado, siempre, obvio, los círculos se van a dibujar de lado, ¿no? Digo, perdón, de paralelos, sí, acostados al plano top, ¿se fijan? Y para terminar tu dibujo es necesario, ¿sí? Para terminarlo, ir del lado derecho, hay un símbolo que dice salir del sketch, ¿sí? Salir del sketch. Si tú quieres conservar este dibujo, bueno, pues vamos a salir del sketch en vez de cancelar, ¿sí? Y le voy a dar un clic aquí al espacio de trabajo. Yo ya tengo mis círculos y están en gris, ya no están en azul. Esa es una diferencia que quiero que entiendan un poquito. Cuando ustedes están editando un sketch, los dibujos se van a resaltar en un tono azul, ¿sí? Pero como están grises, quiere decir que ya no estoy editando el sketch. ¿Observan? Del lado izquierdo, ¿sí? En su historial, aquí en mi historial, que viene siendo el administrador de operaciones, ¿sí? Feature Manager, donde está front, top, right y el origen. Abajo se empiezan a colocar las operaciones que ustedes van creando, ¿no? Yo ya tengo un sketch ahí, ¿observan? ¿Sí? Cuando me pongo encima, ¿se fijan? Se pone en color naranja, ¿sí? Si hago otro sketch, observan, voy a hacer otro sketch, selecciono el plano, aquí dice que selecciones el plano, o que selecciones un sketch que ya tengas para editar, ¿sí? Puedes seleccionar los círculos y editarlos, pero no, yo lo que quiero es hacer otro dibujo. Voy a seleccionar otra vez el plano top, ¿sí? Y voy a ahora hacer rectángulos, ¿no? Esto es un rectángulo, otro rectángulo, etcétera, ¿sí? Le doy escape para ya no hacer más rectángulos y me, Profe, y me salgo de mi dibujo. Sí, dime. bueno, una pregunta rápida. ¿Se pueden modificar las cotas de los rectángulos cuadrados? Sí, hacia allá vamos, ¿eh? Más o menos. Ok, gracias. Estos dos sketches, Rodrigo, ¿están unidos o están separados? Aprovechando tu participación. Em, es un solo sketch, diría yo. Ajá, no. Es Ok, dos sketches. Fíjense. Del lado izquierdo, ¿sí? Yo ya tengo una operación. Acuérdense que
todo lo que aparece aquí, ups, pensé que sí me iba a dejar dibujar. Todo lo que tengo aquí en esta barra son operaciones y se va haciendo una por una dependiendo las que vaya haciendo, ¿no? ¿Sí? Y yo ya tengo dos operaciones. Como yo estoy repitiendo el comando sketch, ¿sí? Una y otra vez, yo puedo tener en un mismo plano varios dibujos. ¿Para qué? Bueno, por si quieres extruir primero uno, luego otro, no sé. O utilizar uno como extrusión y otro como corte, ¿sí? Entonces, cuando paso el mouse en el que dice Sketch 2, se ven los círculos. Cuando paso el mouse sobre el que dice Sketch 3, se pone en naranja los rectángulos, ¿sí? Círculos, rectángulos. ¿Observan? Yo puedo eliminar estos sketch también si le doy o una de dos, o clic derecho, delete, ¿sí? Me va a preguntar que confirme si quiero borrar, le digo que sí, o selecciono el sketch, ¿sí? Nada más tengan cuidado de no seleccionar donde está el nombre del sketch, porque a veces piensa que quieren cambiarle el nombre, ¿se fijan? ¿Sí? De hecho, le pueden poner sketch, sí, sketch, ay, ¿qué me pasan? Hoy no puedo escribir en inglés. Sketch Circle, ¿sí? Me pasa por dormirme tarde. Eh, Ahí está, Sketch Circle, ¿no? Pero pueden seleccionar este elemento y darle suprimir con su computadora y es lo mismo que si le dieran clic derecho y delete, ¿no? Delete, perdón. ¿Se fijan? Ya no tengo dibujos. Entonces, creo que el concepto del sketch es muy sencillo. Y hay una tercera forma de hacer sketch. Voy a quitar tantito los ojos de mi plano right, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que ustedes pueden seleccionar el comando extrusión? Puedo seleccionar extrusión y te dice, selecciona un plano donde quieras hacer un dibujo, ¿sí? Para tu operación, ¿sí? Entonces yo digo, en front, ¿sí? Y ya estoy en front. Se fijan que el único plano que tengo visible es top, pero como yo seleccioné front, ¿sí? Me pone de frente a la vista frontal, valga la redundancia, ¿no? No pasa nada que esté apagado el plano front. De hecho, hay personas, a mí en lo particular, que no veo los planos para dibujar. A veces confunden un poco, ¿sí? Entonces, yo me puedo orientar simplemente con empezar a hacer algunas extrusiones. Por ejemplo, voy a hacer aquí una elipse o un rectángulo, lo que sea, ¿sí? Ahí está, ¿se fijan? Y ya puedo decir, ya tengo mi rectángulo. Ahora sí voy a salirme del dibujo. Fíjense aquí donde dice ya terminar dibujo, ¿sí? O también del lado izquierdo dice exit sketch. Cualquiera de los dos es el mismo comando. Y cuando se salen del dibujo, ¿sí? Les da la opción de extruir, porque el comando que usamos es extruir. Se entiende que tú querías extruir, ¿no? Entonces aquí ya pones 15. Aquí del lado izquierdo. Del lado izquierdo es donde van a poner todas las opciones de sus comandos. Si están en el comando fillet, ahí en la parte izquierda van a poner cuánto radio quieren de fillet. Si están en el comando revolve, de aquí del lado izquierdo les van a aparecer las operaciones. ¿Por qué lo pone aquí mismo? Como les comenté la clase pasada, es para ahorrar espacio, ¿sí? Esta barra, sí, es para ahorrar espacio y es dinámica. Cuando no estás en un comando, te muestra tu árbol de operaciones con tu historial. Cuando estás en un comando, te muestra las opciones del comando, ¿sí? Entonces yo ya le voy a decir que ya de 15 milímetros me gusta esto y le voy a decir OK, ¿sí? Termino y ya tengo mi rectángulo extruido, ¿no? Entonces, yo no tengo los planos, casi no me gusta ponerlos, pero cada quien puede optar por ponerlos, porque con control 7 yo ya sé cuál es, por ejemplo, mi vista frontal, ¿sí? Más o menos aquí, mi vista lateral, mi vista superior. ¿Me explico? Es más o menos como ustedes pueden ir manejando este programa, ¿sí? Entonces,
hasta aquí, esto es como una leve introducción a lo que vendría siendo el sketch, ¿sí? Vamos a parar tantito aquí, detener grabación.